Bien, tengan muy buenos días todos. Estamos en la tutoría número 2 de la asignatura didáctica específica de la matemática 2. Pues eh, tenemos aquí las generalidades. Nos habíamos quedado siempre trabajando con la unidad número 1, que lleva por título el error como fuente de aprendizaje. Pues en la tutoría número 1 habíamos discutido qué es el error como pedagogía y habíamos hecho la comparación con la pedagogía del éxito y la pedagogía del error. Y mencionábamos que para la pedagogía del éxito pues los errores no caben dentro de ella, y para la pedagogía del error pues tomamos el error como base fundamental para generar aprendizaje. A raíz de eso también vimos algunos errores que frecuentemente cometen los estudiantes eh, en el aula, y hablamos de diferentes tipos de errores dependiendo de diferentes autores. Hablamos de errores de redacción, de errores de comprensión de instrucciones, errores de malinterpretación, eh, errores que tienen que ver con operaciones intelectuales, eh, errores en procesos adoptados, errores lógicos, datos mal utilizados, interpretación incorrecta del lenguaje, errores lógicos, errores técnicos, errores al operar algebraicamente, etc. Vimos una gran cantidad de errores que cometen los estudiantes dentro del aula. Bueno, pues el día de ahora pues nosotros vamos a hablar de lo que es algunas recomendaciones didácticas sobre el manejo del error en el aula. Entonces, con las recomendaciones didácticas con respecto a los errores que se cometen en el aula, pues mencionamos que en una pedagogía que está diseñada para el éxito, pues el error no tiene espacio, como lo había mencionado, pero sin embargo los cambios que operan en las diferentes corrientes acerca del aprendizaje y las diferentes teorías que lo modelan en la actualidad destacan al menos diferentes modelos pedagógicos. Y pues tenemos tres tipos de modelos. Tenemos lo que es el modelo transmisivo, el conductista y el constructivista. Entonces, ¿en qué consiste el modelo transmisivo? El modelo transmisivo es cuando el error se considera como una equivocación dentro de un sistema, que si funciona bien no hay equivocaciones. Es decir, en el modelo transmitivo se considera que la enseñanza es un sistema determinado que debe de funcionar perfectamente. Si el estudiante comete un error o falla, significa que el sistema que se ha diseñado tiene un error, entonces necesita ser corregido. En este sentido, no se considera tanto el estudiante como centro del aprendizaje, sino el sistema que se utiliza para que el estudiante aprenda. Y como digo, si hay un error por parte de un estudiante, significa que el sistema que se está utilizando pues está fallando. Y pues en este sistema transmisivo dice que el error es castigado y es analizado como un estatus negativo, es decir, encontrar un error en un estudiante pues es algo muy negativo y tiende a ser castigado, pero en base al sistema que se está utilizando para enseñar. Ahora, en el modelo conductista, pues este dice que en este modelo se considera que el error es previsto. Se evita, puesto que toda programación didáctica hecha paso a paso con una secuencia didáctica coherente evita los errores. Esta posición es real, aunque el problema de este modelo radica en que nada garantiza que el comportamiento externo se corresponde con el mental. Es decir, para el modelo conductista, pues antes de enseñar un cierto contenido, pues ya se ha previsto con anticipación el error que se puede cometer, y pues en vista de tener como
como premisa el error que se puede cometer, pues se trata de dar una programación didáctica que vaya paso a paso de tal manera que evite el error que los estudiantes pueden cometer. El único problema es que por más que se haga paso a paso una secuencia didáctica, jamás se podrá evitar que se pueda cometer un error. Es decir, la parte externa no necesariamente influye sobre la parte mental de un estudiante. En este sentido, pues que un estudiante cometa un error, pues se considera como algo negativo y todos los esfuerzos que se hacen, pues se dedican a evitarlo. Y encontrar un error en el modelo conductista significa una deficiencia en la programación didáctica que se ha diseñado. Es decir, no está dentro del estudiante, sino en la en, en el modelo que yo diseñé para enseñar. Luego en el modelo constructivista, pues dice que eh, en los modelos anteriores que mencioné, tanto el transmisivo como el conductista, los errores interesan, ya que están en el centro del proceso de aprendizaje. Para este modelo constructivista, pues el error es algo importante porque es considerado el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al encontrar un error en un estudiante, indica que tanto se progresó en un concepto. Este modelo conductista pues le da un enfoque más positivo a lo que es el error, porque es el que permite considerar indicadores y analizar el error y obtener nuevos procesos para, para tratar de mejorarlo. Es decir, el error está dentro del centro de este modelo y pues no solamente trata de evitarlo diseñando una pedagogía más específica como lo hace el modelo transmisivo del conductista, sino que aparte de analizar el error trata de buscar eh, eh, la, la falla lógica que existe dentro de cada estudiante. Es decir, trata de ver el error lógico que están cometiendo los estudiantes. Es como un análisis más profundo de dónde proviene el error. Y de esta manera trata de mejorar lo que son los aprendizajes. Luego, como una reflexión, tenemos ahí que aprender es arriesgarse a errar. Cuando la escuela olvida este hecho, el sentido común lo recuerda diciendo que el único que no se equivoca es el que no hace nada. Entonces, esos son los modelos que se consideran. Luego, a raíz de esto, pues, de acuerdo a la causa que provocan los errores, dice que estos se pueden agrupar entre grandes grupos. Se pueden considerar como errores didácticos. Bueno, tenemos ahí que los errores frecuentes se pueden determinar de manera empírica y también mediante el estudio de instrumentos de evaluación. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos ahí el caso de que cuando el error frecuente se determina a partir de la experiencia que tiene el docente en su práctica educativa, entonces se considera su determinación de manera empírica, es decir, se puede determinar que un docente descubre los errores que comete un estudiante y lo logró a partir de la experiencia que tiene en el aula y del manejo del contenido que está desarrollando. Es decir, como no necesito otro instrumento más que solo la experiencia que tiene dentro del aula y el gran dominio del contenido o de la asignatura que imparte, entonces eso se considera que se descubrió el error de manera empírica, porque solamente
lo pudo detectar a partir del dominio del contenido y la experiencia que tiene eh, en el aula o en la práctica educativa. También tenemos que el error frecuente cuya determinación es mediante el estudio de instrumentos de evaluación. Es decir, cuando el docente pues no tiene tanta experiencia en la práctica educativa, entonces necesita de un instrumento de evaluación. Este se basa en las respuestas incorrectas ofrecidas de forma recurrente por la mayoría de los estudiantes, que se dieron a las respuestas formuladas en dichos instrumentos. Y esto evidencia lo constante que fue la repetición de ese error. Es decir, que se necesitó un instrumento de evaluación para detectar el error que se estaba cometiendo. Y también otra manera de detectar los errores frecuentes dice que cuando un error frecuente se relaciona con un contenido en particular. Es decir, esto puede ser un área determinada, una disciplina de conocimiento determinada, eh, un cierto grupo de alumnos que desarrollan un proceso de enseñanza-aprendizaje similar, grupos de cierta región, etc. Es decir, que muchas veces el error se descubre cuando tenemos en matemática, por ejemplo, estamos desarrollando un cierto contenido en donde vemos que el estudiante le da mucho más problema que otros. O también cuando tenemos, por ejemplo, instituciones que son muy grandes uh, o institutos, por ejemplo, que llegan a inscribirse estudiantes de diferentes escuelas, entonces detectamos que los que vienen de cierta escuela pues tienden a tener un error, todos como grupo, que los de otra escuela no lo tienen. Entonces es otra manera de detectar lo que es un error. Entonces, de acuerdo con la causa que provocan los errores frecuentes, como lo mencionamos anteriormente, estos se pueden elegir en tres grupos: los que son errores didácticos, errores asociados al contenido y errores de carácter personificado. Dice que los errores didácticos pues son aquellos que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues los errores didácticos generalmente son asociados al desempeño del docente. Es decir, un error didáctico pues que comete un estudiante pues a lo mejor lo aprendió de un error que cometió un docente dentro de un desarrollo de un contenido y pues este nunca corrigió su equivocación y lo dejó así. Entonces ese error pues lo llevan los estudiantes porque de esa manera lo asimilaron. Entonces básicamente los errores didácticos son más que todo errores que los docentes cometen a la hora de desarrollar un contenido. Luego tenemos los errores asociados al contenido. Dice que estos errores están ligados a la dificultad o complejidad que puede tener un contenido. Y pues básicamente los errores se detectan exactamente en los conocimientos y habilidades que son propias de ese contenido, de esa asignatura que se está desarrollando. Por ejemplo, sabemos que para la mayoría es un dolor de cabeza estudiar trigonometría porque no es tan factible para los estudiantes aprender lo que son identidades trigonométricas. Entonces, esos errores frecuentes estarán ligados pues a ese contenido. Luego, en el caso de nosotros, pues ustedes verán que, por ejemplo, para los que llevan álgebra moderna, verán que por la complejidad o lo abstracto de la asignatura, pues se les hará un poco difícil comprender ciertas, eh, ciertos, ciertas definiciones y pues pueden ver con facilidad que es por la complejidad de la asignatura que se cometen ciertos errores. Y por último tenemos los errores de carácter personificado. Estos errores pues son propios de cada alumno y estos están relacionados directamente con el saber de cada estudiante y el saber hacer de manera muy particular. Es decir, estos errores son los que podemos encontrar
indagando personalmente sobre cada estudiante, detectando los errores propios que contiene cada uno de ellos. Entonces, después de este estudio, hacemos una pequeña lista de errores más frecuentes en el aprendizaje de la asignatura de matemática. Y pues comenzamos con un pequeño ejemplo que habla sobre un error de numeración. Entonces, el ejemplo lleva por error, el error que se encuentra en este ejemplo son dificultades en la comprensión del significado de los números naturales en el sistema de posición decimal. Bueno, en ejercicios como el que a continuación se muestran, los alumnos no logran identificar el número que cumple las condiciones dadas. Y tenemos aquí en el ejemplo. Se le pregunta a los estudiantes que cuál es el número natural de 6 cifras que tiene un 3 en el lugar de las centenas de millar, que tiene un 1 en el lugar de las decenas y tiene un 0 en los restantes lugares. Entonces, y están las 4 opciones de respuesta. Esta es una pregunta que se le hace a los estudiantes. Entonces, tenemos ahí el problema planteado y podemos ver o se puede considerar que las respuestas comunes por los alumnos mostrarán que no pueden aplicar a situaciones dadas los conocimientos que tienen de unidades, decenas, centenas, etc. Pero digamos, bueno, se podrá detectar que ellos conocen ese sistema de numeración, pero no pueden relacionarlo o no pueden aplicarlo en un problema muy particular, en una situación dada. Entonces, este error básicamente lo que me indica o lo que nos indica es que tiene carencia de conocimientos previos en los alumnos que les permite aplicar sus conocimientos a situaciones dadas, es decir, conocen el concepto pero no tienen la fundamentación suficiente como para expresarlo en una situación específica. Entonces, tenemos algunas recomendaciones metodológicas. En el programa escolar este ejercicio es de 4º grado. De acuerdo con los contenidos, al concluir el primer ciclo, un alumno debe ser capaz de solucionar ejercicios como el anterior. Es decir, después de pasar de 3er grado, los estudiantes deben de tener la habilidad suficiente para poder desarrollar un ejercicio de este problema. Entonces, la presencia de este error en la secundaria tras haber pasado a la primaria indica dificultades en la solidez de conocimientos adquiridos durante la primaria. Y es por ello que el análisis anterior se insiste detalladamente en determinadas sugerencias didácticas para la obtención de diferentes contenidos. Y pues la fundamental, que es la ejercitación y la sistematización como formas esenciales de fijación en nivel. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando este error permanece en el nivel de educación secundaria? Pues algunas sugerencias que se dan en ese momento pues son básicamente de corrección. La labor preventiva hay que hacerla en la primaria, es decir, hay que ir a la primaria y decirle a los docentes de esa área pues que hay un error que se está cometiendo y que hay que tratar de corregirlo y hay que tratar de prevenirlo en ese sentido. Luego, pero ¿cómo corregir este problema que es de secundaria? Pues básicamente lo primero que hay que hacer es determinar el nivel de conocimiento que tienen sobre los conceptos de unidades, decenas, centenas, hasta el millón. Y pues en este sentido hay que tener en cuenta que no es un conocimiento hasta tener los números a 1000, sino que se completa
Este es un sistema de numeración que constituye unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, etc. Entonces, realizar ejercicios que ayuden a los estudiantes a ver de diferentes maneras las representaciones semióticas o a establecer todas las relaciones existentes. Entonces, un ejemplo o un refuerzo como de este tipo podría ayudar a mejorar el, el conocimiento de los estudiantes. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, como la dificultad de los estudiantes es la representación de un número, entonces hay que hacer énfasis en eso. Eso significa que, de acuerdo a la figura que tenemos acá, debemos de ver de cuántas maneras se puede representar 324. Entonces, 324 yo lo puedo escribir como de manera eh, escrita, es decir, y eso sería 324, es una manera de representarlo. También debo de enseñar cómo representarlo mediante una suma, ya sea por unidades, decenas y centenas, pero sin que ellos se den cuenta de que lo que están haciendo es separarlo por unidades, decenas y centenas. Entonces aquí puedo tener 300 más 20 más 4 y eso me da 324. Otra manera es explicárselos como una multiplicación, una suma de multiplicación. Y por ejemplo, aquí 4 por 1 significa que tengo que elegir 4 unidades, tengo que elegir 2 decenas y tengo que elegir 3 centenas. Entonces, a la hora de multiplicar esto y sumarlo me da 324. También otra manera, otra representación que se puede hacer es haciendo el cuadrito y decir, bueno, de las unidades tomo 4, de las decenas tomo 2 y de las centenas tomo 3. Eso me da 324. Y también bajo una suma separadas en unidades, decenas y centenas. Tengo 4 unidades, tengo 2 decenas y tengo 3 centenas. Entonces, es el explicarle a un estudiante esta representación un poco más empleada le permitirá tener conocimientos de, de varias formas de representar esta cantidad. Entonces se le hará de una manera mucho más fácil poder hacer la lectura o poder hacer la representación decimal de un número. Entonces, es obvio que esta figura que tiene una completitud de la representación de un número, pues favorece la comprensión de la estructura del sistema en un primer nivel de generalización, pero esto apenas da la posibilidad de iniciar un proceso que pueda extenderse la representación. Entonces, luego acá a la par tenemos en la figura 2 una representación simbólica de lo que es el número 123.456.678.187. Entonces, es lo que 197, perdón, es lo que tenemos ahí. Entonces, si a partir de todas las maneras de representarlos, entonces los estudiantes pueden hacer una extensión como esta, en donde pueden ver que tengo 7 unidades, 9 decenas, una centena, 8 unidades de miles, 7 decenas de miles y 6 centenas de miles. Y también tengo 6 unidades de millón, 5 decenas de millón, 4 centenas de millón, que tengo 3 unidades de miles de millones, 2 decenas de miles de millones y una centena de miles de millones. Entonces es como ir expandiendo la representación y que los estudiantes pues puedan tener una manera más completa de cómo se puede representar un número. Entonces, a partir de esto dice que hay que realizar ejercicios con las relaciones anteriores, de tal manera que los intervalos puedan ir siendo
cada vez mayor, que eso le permita ir desarrollando un trabajo más elemental y que vaya forzando la expresión, y que aparte de eso se le fomenten ejercicios donde tenga que desarrollar de manera puntual eh, la representación de un número, como lo mostraba el ejemplo al inicio. Entonces, este es nuestro primer ejemplo, ¿no? Una representación numérica. Veamos nuestro segundo ejemplo. Tenemos acá lo que es eh, un error de cálculo. ¿Qué es un error de cálculo? Pues dentro del error de cálculo tenemos ahí esa división, pero el error que se encuentra a la hora de realizar esta división dice que son dificultades con la colocación del cero. No colocan correctamente el cero en el cociente en los ejercicios de división en los cuales el dividendo parcial es menor que el divisor. Bueno, recordemos que cuando se comienza a estudiar lo que es la división se le dice, bueno, si el número es mayor, si el dividendo es mayor al divisor, entonces se puede hacer la división. Pero ¿qué pasa cuando voy a tomar una unidad de acá, por ejemplo el 1, y lo voy a dividir entre 6? Entonces no se puede. Entonces, recordemos que siempre se nos dice que hay que poner el 0 antes de la división. Entonces, eso significa que, bueno, las mayores dificultades que se encuentran en los estudiantes es que no logran con facilidad ubicar ese 0. Entonces, eso nos da algunas recomendaciones metodológicas que podemos utilizar para que se mejore esa comprensión. Digo algunas porque hay muchas más, y entonces lo que he anotado ahí son algunas a considerar. Dentro de las recomendaciones metodológicas para este tipo de errores dice que hay que realizar actividades en las que se trabaje el significado de la división. ¿Qué significa eso? Que no solamente basta enseñarle la división abstracta, o sea, de manera simbólica, sino que hay que hacer mucho énfasis en qué significa dividir y qué es lo que realmente se hace cuando se está realizando una división, de tal manera que los alumnos logren tener una conciencia de lo que realmente están haciendo, tanto en el cálculo formal como en el uso que tiene la respuesta o la solución de ese problema. Y lo cual dice que para esto es útil tener ideas intuitivas basadas en noción de parte y todo. Es decir, explicarle al estudiante en qué consiste tener una parte del todo. También otra recomendación metodológica es que hay que trabajar no solo para que el alumno llegue de manera rápida y seguro a un resultado, sino para que conozca cómo pensó para llegar a él, cómo razonó, qué vía utilizó. Es decir, no basta que pueda ser el más rápido en resolver una división, sino que el estudiante se pueda cuestionar cómo interpretó la división, cómo pensó para poder realizarla, qué tipo de razonamiento utilizó y qué mecanismo le permitió llegar a la solución, y cómo interpreta esa solución al problema que tiene. Entonces, también otra recomendación metodológica es que hay que ofrecer una base de orientación completa. ¿Qué significa ello? Esto, perdón. Dice, bueno, para esto se recomienda que a los estudiantes desde un inicio se tenga la formulación de un objetivo, es decir, qué se quiere llegar con el problema, para que ellos logren comprender qué es lo que saben y qué es lo que no se sabe a partir del ejercicio, qué es lo que tiene en común y de diferente a lo que ya conoce, y acciones que realizaría para poder llegar a lo que es la solución y la interiorización de la solución.
Entonces, y que puede emplear una vía deductiva que le permita resolver eh, divisiones de diferente tipo. Es decir, debe de haber una orientación completa de tal manera que a la primera solución de una división le vea la diferencia a resolver otra similar y tener como una guía eh, deductiva que le permita resolverlo, no tanto aprenderlo de manera mecánica, sino que a través de la deducción que le permita interiorizar el contenido. También dice que hay que desarrollar estrategias de trabajo con los ejercicios con contexto y problemas que favorezcan el análisis y la comprensión del significado de las operaciones del cálculo. Es decir, hay que trabajar más con problemas en donde deban de plantear qué es lo que él me pide y cómo lo debo de resolver. Reforzar el trabajo encaminado a la búsqueda de las vías de solución de los problemas más que a la solución misma. Es decir, enfocarse no solo en la solución del problema, sino en las alternativas que tengo para poder solucionarlo. Y sobre todo en la ejercitación hay que trabajar para lograr variedad de tipos de ejercicios. Es decir, de nada sirve que les dejemos unos 50 ejercicios a los estudiantes donde cada ejercicio es prácticamente el mismo proceso que va a realizar. Es que se vea la variedad de ejercicios de tal manera que los estudiantes comprendan desde el significado de la división hasta qué me dice una respuesta de dividir, es decir, que sea lo más variado posible, de tal manera que eso permitirá que no solo memoricen, sino que comprendan e interioricen lo que básicamente se hace cuando se está dividiendo una o se está aplicando un ejercicio de división de ese tipo. Tenemos otro ejemplo, y este es un ejemplo de geometría. Pues tenemos acá que para este ejemplo el error que se encuentra dice que son dificultades en el reconocimiento de figuras incluidas una dentro de otra. Y pues tenemos ahí el ejemplo. En la figura se pueden identificar, dice, varios triángulos y rectángulos. Luego, a partir de la figura dice que se puede afirmar que, y da 4 opciones. Hay más rectángulos que triángulos, hay 3 rectángulos y 3 triángulos, hay 2 triángulos y 2 rectángulos, hay más triángulos que rectángulos. Entonces, ese es nuestro ejemplo. Ahora, como respuesta a este ejemplo que aparece acá, se encontrará que los alumnos van a dar como respuesta el inciso 3, en donde dice que hay 2 triángulos y 2 rectángulos. Es decir, esa será la mayoría de respuestas. Esta respuesta lo que significa es que reconocen lo que perciben directamente y no aquellos que incluyen los 2 triángulos y rectángulos pequeños respectivamente. Es decir, ellos se enfocan en la figura y ven, hay 2 triángulos y 2 rectángulos, y esa es la respuesta que ponen. Entonces los estudiantes lo que están haciendo, o los que muestran con esta respuesta, es que solo reconocen lo que pueden percibir así, directamente de una sola vez. Entonces, ¿qué podemos hacer para este tipo de problema como recomendación metodológica? Pues el docente básicamente debe de tener en cuenta las siguientes reflexiones, que en primer lugar las habilidades geométricas comienzan a formarse desde que se elaboran los primeros conceptos de geometría y se van desarrollando durante todos los grados desde la educación primaria. Las habilidades geométricas que se forman y desarrollan según el curso actual se pueden resumir de 3 maneras. Está el reconocimiento, habilidades de reconocimiento, habilidades de trazado y habilidades de modelación. En las habilidades de reconocimiento, pues tenemos lo que son
cómo reconocer objetos del medio, ya sea a través de modelos, a través de denominación de un concepto, a través de figuras incluidas unas dentro de otras. Es decir, dentro de las figuras de reconocimiento, pues se debe forjar en que los estudiantes reconozcan una figura a través de modelos, a través de denominación de un concepto. Es decir, si yo digo un triángulo, reconocer la figura, cómo se denomina. Si yo digo un paralelogramo, reconocer la figura a través de cómo está definido, que también se reconozca a través de modelos. Y también tenemos las habilidades de trazado, es decir, muchas veces reconocen una figura geométrica, ya sea si estamos en papel cuadriculado, con plantillas, con instrumentos de trazado, con regla, cartabón y compás. Y lo que son habilidades de modelación, es decir, reconocer una figura a partir de corte y trazado, desarrollo y composición, y hacer ciertos modelos con plastilina. También dice que se debe de potenciar el desarrollo de capacidades para percibir, imaginarse y representar mentalmente una figura, así como la relación entre ellas. Entonces, para esta habilidad se pueden encontrar tres tipos, como reconocer figuras elementales del plano y el espacio en modelos, ya sea dibujo, objetos del medio circundante y cuando están incluidas unas en otras. Es decir, reconocer las figuras cuando están dibujadas, comparar figuras y cuerpos para obtener las propiedades comunes y diferentes, y también representar mediante una figura o un cuerpo a partir de la descripción verbal. Es decir, se debe de potenciar en reconocer una figura que me permita verla, comparar figuras donde sean de diferente pero pueda hacer la comparación, y que mentalmente yo pueda hacer un dibujo o una figura de un cuerpo con el simple hecho de describirme, es decir, que pueda realizar el ejercicio de manera mental. Entonces eso también se debe de potenciar. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo, que este ejemplo es área y perímetro de figuras planas. Entonces, el error para este ejemplo dice que son dificultades en la comprensión del significado de los conceptos área y perímetro de figuras planas. Entonces, tenemos aquí el ejemplo. Una pintura rectangular se ha pegado en una hoja blanca, como se muestra en la figura. Las medidas se dan en centímetros y aparecen las medidas para la hoja y aparecen las medidas para la figura. Ahora, la pregunta dice cuál es el área del papel blanco que no ha sido cubierta por la pintura. Entonces, y están las cuatro posibles respuestas. Pues dice que en preguntas como este tipo los alumnos consideran como respuesta la primera alternativa, sería 165, que corresponde a la suma de datos o solo calculan el área de la hoja en blanco. El área de la hoja en blanco sería pase por la altura y eso nos da 165. Entonces, ¿qué interpretación tiene este tipo de respuesta? Pues la interpretación que tiene este tipo de respuesta es que, bueno, la mayoría cuando lee el problema no reconoce en realidad
qué es lo que hay que hacer con el problema. O no cuentan con un modelo de resolución, es decir, mentalmente no pueden hacer un modelo que permita encontrar la solución al problema. También con esa respuesta podemos ver que los estudiantes tienen insuficiente desarrollo de estrategias que permiten establecer la relación entre sus conocimientos previos y su confrontación con el concepto. Donde pues a lo mejor encontrarán vocablos o expresiones que les hacen tener la dificultad sobre la comprensión o la solución del problema. Es decir, ellos sí conocen cuál es el área de un rectángulo, pero no tienen como el conocimiento suficiente o no tienen el desarrollo de estrategia suficiente para ver que lo que hay que hacer es una resta de áreas. El área más grande se resta con el área pequeña y eso me va a dar el área de la parte que no está pintada. Pero digo, los estudiantes conocen cómo calcular el área, pero no logran confrontarlo a lo mejor con el problema o con el contexto en el que hay que trabajar. Eso significa que no tienen un desarrollo de estrategia para poderlo resolver. Entonces, algunas recomendaciones metodológicas que se dan, pues una dice que saber que ayuda a darle y en qué momento, permitiendo el avance de cada alumno de acuerdo con sus particularidades individuales. ¿Qué significa eso? Primero hay que dejar que los estudiantes piensen, que traten de buscar una solución y saber en qué momento hay que ayudarle y saber qué debemos de ayudarle. Lo que permita que cada estudiante avance un poco más en el desarrollo de ciertas habilidades de manera individual. El alumno debe percibir que cuando se aprende es posible cometer errores y que lo productivo es conocer cómo se eliminan, no buscando la solución correcta en otro compañero. Es decir, en la mayoría de problemas un estudiante empieza a resolver el problema y vio que no llegó a la solución. Entonces, en lugar de identificar dónde se equivocó, trata de ver la solución que tiene el compañero, pero eso no le permitirá corregir el error que está cometiendo. Entonces, debe de hacérsele énfasis al estudiante que cuando comete un error es algo productivo que le permitirá conocerlo y eliminarlo a la vez. También, como otra recomendación, es que hay que realizar actividades que propicien el empleo de la técnica de la modelación. ¿Qué significa la técnica de modelación? Primero, por ejemplo, leer el problema, sacar los datos que me da el problema, identificar lo que necesito y después aplicarlo para encontrar una solución. Es decir, cómo diseñar una estrategia de cómo resolver el problema, porque se identifica que los estudiantes comprenden el concepto pero no tienen un modelo o una técnica que les permita encontrar esa solución. Luego dice, hay que realizar ejercicios para desarrollar habilidades con la confección de modelos, es decir, a veces es necesario poner cierta cantidad de ejercicios para que el modelo o la técnica que se quiere implementar se logre desarrollar y se perfeccione de una mejor manera. También tener en cuenta que en el trabajo con los problemas de desarrollo de acciones para la formación de habilidades, en la construcción de esquemas también puede ser necesario que surja la necesidad de crear un esquema que permita encontrar la solución a ese problema. Por ejemplo, en un esquema se puede ubicar lo que es, primero analizó qué tipo de modelo utilizó, decidió por dónde va a comenzar a representar la información, hizo un esquema, controló si se corresponde con la situación el esquema que planteó
y pues analizó para ver si le ayuda a comprender mejor el problema o a controlar lo que es la solución. Entonces, también se puede tener en cuenta dar como algunas preguntas adicionales que ayuden a mejorar la comprensión de un problema ya resuelto, y auxiliarse de otro segundo problema que permita eh, poder como interiorizar más la solución a, al tipo de problema que se está planteando. Bueno, entonces, por último tenemos un ejemplo más que es un problema de cálculo del área con error en la medida. Entonces, el error dice que se encuentra en este tipo de problema es las dificultades en la comprensión del significado de los conceptos área y perímetro de figuras planas. Entonces tenemos aquí el ejemplo. Una pintura rectangular se ha pegado en una hoja blanca, como muestra la figura. Las medidas se dan en centímetros. En la figura se muestra un paralelogramo ABCD. El punto E dice que está en BC y el lado BC dice que es 2.2 centímetros mayor que BE y EB vale 4.5 centímetros. Y el área del triángulo ABE dice que es de 9 centímetros cuadrados. Entonces nos pide calcular el área del paralelogramo. Entonces, cuando los estudiantes leen, ven la imagen y tratan de dar su respuesta, entonces a partir de las respuestas se puede apreciar lo siguiente. Primero, que los estudiantes no pueden establecer relación entre altura del triángulo relativo EB y la del paralelogramo. Y como dos, no saben determinar la altura del triángulo relativo EB porque no conocen la fórmula. Es decir, no saben cómo encontrar la altura de un triángulo. Entonces, ¿qué significa eso? Primero, pues, no pueden establecer una relación en base al triángulo, digo, y el paralelogramo con respecto a la altura, y pues no pueden calcular la altura porque no conocen la fórmula de cómo calcular la altura. Entonces, ¿qué recomendaciones se dan para este tipo de problema? Primero, antes de intentar resolver el ejercicio se recomienda que se debe de leer detenidamente y analizar las órdenes del mismo hasta comprenderlo y hacer una reflexión sobre los datos que ofrece. Bueno, comúnmente se da que los estudiantes no logran resolver un ejercicio porque solo lo leyeron así, solo por leerlo, no lo interpretaron lo que en realidad les está pidiendo el problema. Y también se necesita hacer una reflexión sobre los datos que me da, por qué este dato, para qué me va a servir este dato y qué puedo hacer con eso. Eso es como primera parte. Segundo punto, deben de recordar los conceptos y relaciones que aparecen en el ejercicio, como por ejemplo el área de un triángulo, el área de un paralelogramo, la altura de un paralelogramo, la altura de un triángulo. Hay que hacer una estrategia de solución o un plan solución, es decir, los pasos que voy a seguir para encontrar la respuesta al problema. Y
analizar la respuesta, es decir, si es una respuesta lógica para el problema planteado, y verificar todo lo que se planteó antes de dar lo que es una respuesta. Esta es como una recomendación. Antes de resolver el problema, entonces, para prevenir ciertos errores, pues también hay que tener en cuenta que se puede discutir con los alumnos en nivel intuitivo acerca del conocimiento erróneo que tienen. También hay que trabajar los conceptos y los procesos matemáticos teniendo en cuenta las edades de cada nivel de educación, es decir, de acuerdo a la edad, el nivel de conocimientos que debe de manejarse. También tratar de evitar la innecesaria complejidad de signos matemáticos, es decir, muchas veces no es necesario ser tan abstracto con simbología. Y lograr que los estudiantes enfrenten la contradicción que proviene del error y logre eliminar sus falsos conceptos para que estos no vuelvan a aparecer. Y que durante una clase pues propiciar discusiones, debates de distintas formas en los que los alumnos puedan pensar en su respuesta de acuerdo al ejercicio y para ver cuándo es una respuesta incorrecta y cuándo es una respuesta correcta, que eso permita ir eliminando cierto tipo de errores. Bueno, entonces, esos son los ejemplos que voy a mostrar por ahora. Hay uno o dos ejemplos más en el material y pues que me gustaría que los lean porque eso les servirá para poder responder la pregunta a la tutoría. De hecho, a la pregunta número 5, ¿qué actividades didácticas podría planificar si sus estudiantes no logran traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico? Recordemos que una de las mayores dificultades que siempre encontramos en el aula es que yo tengo un problema y no lo puedo representar en una ecuación. Es decir, comúnmente esa es una mayor dificultad, pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Entonces, al fin, el último ejemplo del material habla sobre eso, de cómo trabajar este tipo de problema del error común, del lenguaje común al lenguaje algebraico y algunas recomendaciones metodológicas para erradicar este tipo de problema. Entonces, bueno, yo voy a terminar por acá. Espero de que la tutoría haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Recordando que hay que contestar las preguntas de la tutoría y no olvidar las fechas en las que hay que entregar las actividades que se siguen llevando durante el desarrollo de esta asignatura. Entonces, un gusto saludarlos, espero tengan un feliz fin de semana y una feliz semana para todos. Y pues, saludos.